vamos a lo que nos atañe. Han estado un poco largo el tiempo de anuncios, pero vamos a lo que nos atañe. ¿Y a dónde vamos, hermanos? ¿A dónde? A Juan, claro que sí. Venimos estudiando el libro de Juan, que es un libro muy maravilloso, muy profundo, y yo te invito a que estés leyendo este evangelio. Si no lo has leído, te animo. Es muy sencillo, entre los libros más sencillos de la Biblia, pero al mismo tiempo rico, ¿no? Muy profundo. Y la prédica de hoy día, hermanos, es bastante amplia y espero que me puedan seguir. Y yo estaba tratando de cómo sistematizar toda esta prédica. Es imposible porque hay como 20 puntos. Entonces, en vez de darle los 20 puntos, les voy a dejar que ustedes puedan quedarse con lo que más el Señor les habla, ¿sí? Entonces vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 24, y vamos a leer del versículo 24 hasta el versículo 28, ¿ok? Del versículo 24 al 28. Estos 4 versículos vamos a dar lectura a Juan capítulo 1, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Y los que habían sido enviados eran fariseos, y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vamos a tener un tiempo de oración antes de empezar. Padre Santo, Señor, te pedimos que tú puedas el día de hoy bendecirnos con tu palabra. Pido que puedas ayudarme a poder ser claro y sencillo en la exposición de tu palabra, que puedas ayudarme a ser fiel a ella, Señor, a no decir más de lo que en ella está, ni menos de lo que en ella está, y que tu nombre pues pueda ser glorificado por medio de la obra de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. No sé si recuerdan la semana pasada, pero la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre Juan, ¿verdad? Cuando fueron los líderes de los judíos a preguntar a Juan: ¿quién eres? ¿Verdad? Y Juan respondía: yo no soy el Cristo primero. Y le dijeron: ¿eres tú Elías? No, tampoco soy Elías. ¿Eres profeta entonces? Y Juan decía: no soy profeta. Entonces, ¿qué dices de ti mismo?, le preguntaron. Y Juan respondió: yo soy solo una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, viva para Cristo, ¿verdad? Ahora, los judíos no se quedaron muy tranquilos con esto. Esta respuesta, como que yo soy una voz en el desierto, ¿qué quieres decir? No voy a responder yo a mis superiores: oye, él dice que es una voz. Y no tiene mucho sentido esta respuesta, al menos para ellos no la tenía. Y por eso en el versículo 24 dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Algunas traducciones y comentaristas mencionan que en el griego más se entiende este versículo si dijésemos: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿no? Y aparentemente los fariseos, como también se menciona en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, eran los que habían ido a buscar a Juan e interrogarlo, ¿no? Y preguntarle y tener más interés. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado que había una gran expectativa sobre la venida del Mesías. Y habían habido también muchos levantamientos de personas que decían ser los Mesías, que decían ser Elías, sobre una posible venida del fin de los tiempos, ¿no? Estaban expectativos acerca del fin de los tiempos, aunque constantemente estaban pensando en un Mesías no como el que se nos presenta en los evangelios, ¿verdad? Sino un Mesías como ¿qué? Como un Mesías que iba a venir a liberarlos políticamente, ¿no?, de la opresión de los
romanos, ¿verdad? Entonces, supuestamente ese era el Mesías que venían, pero estaban muy a la expectativa. Y entonces estos fariseos le dicen a Juan en el versículo 25, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, cuestionan la autoridad de Juan, ¿verdad? Le dicen, si tú dices no ser pues ni el Cristo, ni Elías, ni siquiera profeta, ¿por qué pues bautizas? O sea, ¿con qué autoridad tú crees bautizar? Y no sé si ustedes recuerdan, pero en el bautismo, o mejor dicho, en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo les manda a sus discípulos, ¿verdad? Le dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Empieza Él mostrando quién tiene toda la autoridad, diciendo, yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto, id, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice? Haced discípulos a todas las criaturas. ¿Cómo? Bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Esa autoridad de bautizar proviene entonces ¿de quién? De Cristo mismo, quien envía a que hagamos discípulos de esta manera. Entonces, cuando los fariseos van, parece que interrogan a Juan con este propósito. Entonces, ¿con qué autoridad bautizas? O sea, no has sido profeta enviado, no eres Elías, no eres el Cristo. ¿Por qué bautizas? Y es importante entender muy bien esto del bautismo, porque luego vamos a ver que hay otro tipo de bautismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, o el mismo Juan dice, ¿no? Yo bautizo con agua, pero viene alguien que va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora, ¿el bautismo de Juan es para perdón de pecados? ¿Por qué nos bautizamos nosotros después de que somos salvos? ¿Qué clase de bautismo es este del de Juan? Ahora, es importante entender que antes, incluso de Cristo, ya era una práctica muy común el bautismo. El agua era muy considerado como aquello que purifica, obviamente, y era muy tenido en cuenta de esta manera. No solamente del cristianismo, sino también en el pensamiento griego, ¿no? La filosofía griega consideraba al agua un elemento muy purificador, y por muchas razones, tiene mucho sentido. Pero ya existía el bautismo. Es más, los judíos bautizaban a los prosélitos. Los prosélitos eran todos aquellos que no eran judíos, todos los gentiles que tenían interés de acercarse al pueblo de Israel y adorar a Jehová, tenían que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y viene luego el término de judaizarse. No sé si han escuchado que luego Pablo va a luchar mucho con eso, porque los judíos decían, tienes que guardar las fiestas solemnes, tienes que circuncidarte, tienes que evitar comer bacon. ¿Cómo va a decir eso? Es blasfemia, ¿no? No, mentira, decían, los judíos decían, no puedes comer ni eso, ni animales de pezuña, nada de eso. Entonces, tienes que judaizarte, y parte del ritual del judaizarse era bautizarse, y bautizaban prosélitos, incluso antes de Cristo. Entonces, era una práctica muy común porque reflejaba esta idea de ser limpio, de pasar por las aguas y ser lavado. Pero lo que hace Juan aquí es siempre pormenorizar lo que él hace, ¿verdad? Y entonces cuando los fariseos vienen y le preguntan, ¿por qué tú bautizas? La respuesta de Juan es bien sencilla, ¿no? Dice en el versículo 26, Juan le respondió diciendo, ¿qué cosa? Yo bautizo con agua. O sea, esto es insignificante, mi bautismo. Básicamente es lo que quiere decir Juan. Yo bautizo simplemente con agua, ¿ok? Y ahorita vamos a ver la simbología de esto, pero sin perder la actitud de Juan siempre. La actitud de Juan siempre es pormenorizarse a él, darse de poca importancia, no hablar mucho de sí mismo, sino siempre enfocar y hacer del centro de su discurso y de su todo ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces Juan lo que dice, yo bautizo con agua, o sea, es algo sencillo, no es nada importante. Si me preguntan con qué autoridad bautizo, o sea, es lo de menos, porque mi trabajo, mi labor es insignificante. Yo simplemente bautizo con agua. Y Juan es un ejemplo para todo aquel que quiere servir a Dios. Porque es terrible cuando tú ves a alguien que quiere servir a Dios, que empieza a creerse el centro de todo.
y empieza a hablar más de sí mismo que de Cristo. Y empieza más a contar sus historias de vida que las historias de Cristo. Y empieza más a contar de lo que le pasa a él y de lo que él hace él y de lo que vive él y de todo es él, y él se vuelve el centro que Cristo. Y Juan, yo estoy seguro que Juan tenía 1001 historias para contar sobre su vida. Pero Juan no cuenta ni una. O sea, si alguien tiene una buena historia para contar, es Juan. Juan, que saltó desde el vientre de su madre cuando se encontró con Elizabeth. Perdón, con María, ¿no? Su madre Elizabeth dice que llevaba a Juan en el vientre, y cuando se encuentra con María, que llevaba a Cristo en el vientre, dice que saltó del vientre o sea, tenía cosas para contar. Muchas cosas, estoy seguro. Pero Juan nunca centra la atención en él. No sé si te das cuenta. Sino que centra la atención en Cristo. Hermano, para eso hemos sido llamados. Y para eso Él fue llamado. Para presentar a Cristo, no a sí mismo. O sea, Jesús es el que dice después: no hay hombre que haya nacido de mujer como Juan el Bautista. Pero Juan nunca llamaba la atención a sí mismo, sino siempre a Cristo. Y cuando le querían decir el Cristo, él que decía no. Y cuando le querían decir el Elías, no. Y cuando le querían decir profeta, tampoco. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamamos? Una voz. Pero hoy día vemos, pues, ¿no? Que, por ejemplo, hay pastores que tienes que llamarle pastor. Porque si no le llamas pastor, ya está haciendo una falta de respeto. Juan no era de eso, definitivamente. O sea, si me llamas una voz cualquiera, estamos. Porque lo que importa no soy yo, sino ¿quién? Cristo. Y nunca debemos olvidar ese ejemplo de Juan. Que Juan, toda su vida y todo su ministerio, no era para él, para que él se vea bien, sino más bien ¿para qué? Para que Cristo se vea bien, para que Cristo se vea magnífico. Y si vas a hacer algo con tu vida, que sea eso, que tu vida sirva no para que tú te veas bien, sino para que Cristo se vea bien. Entonces lo primero que dice Juan, la verdad es que no es nada del otro mundo lo que hago, simplemente bautizo con agua. Porque el bautismo con agua implicaba que Israel, que ya había sido elegido por Dios como su pueblo especial, venga a confesar sus pecados. No sé si recuerdan lo que menciona Mateo y Lucas, ¿no? Que salían al desierto, dice, ¿para qué? Para ser bautizados por Juan y confesar sus pecados. Confesar que habían estado viviendo, no haciendo la voluntad de Dios, sino fuera de los caminos de Dios. Entonces Juan llamaba la atención al pueblo de Israel para que se vuelvan a los caminos de Dios y preparar al pueblo de Israel para la llegada de ¿quién? El Mesías. Él anunciaba y era el que iba delante del Mesías para preparar el camino y su llegada. Para decirle al pueblo: viene su Dios, viene Jehová, viene el Mesías. Por tanto, vuelvan a los caminos del Señor. Y ese era el trabajo de Juan. Y dice Juan: por eso bautizo con agua. Pero viene uno, y luego lo vamos a ver más adelante, que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es algo importante. Yo solo con agua. ¿Entiendes? Yo te puedo bautizar con agua, así como otros pueden bautizar con agua. Pero eso no es nada importante. Lo importante es el que viene después. Y ese es el énfasis que hace aquí en el versículo 26, dice, ¿no? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora, este versículo, el versículo 27, es un versículo muy importante. Y si me preguntas por qué es importante, y ahora lo vamos a ver, yo te diré, al menos hay 3 razones
por las cuales las personas piensan que es importante. O 4. La primera razón por la que el versículo 27 es importante es porque se repite 5 veces en las Escrituras. Se repite en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Y que un versículo se repita 5 veces en las Escrituras es porque es importante. Dice nuevamente el versículo 27: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta frase, cuando Juan hace referencia a Jesús, que yo no soy digno de desatar la correa del calzado, no soy digno de desatarle las sandalias al Señor Jesucristo, se repite 5 veces en las Escrituras. Y eso ya nos dice que esa idea no es una idea cualquiera, sino que es una idea importante. Ahora, ¿por qué es importante? Aquí es donde vienen un poco los problemas. Porque hay diferentes ideas, pero en las diferencias de interpretaciones, yo veo que todas llevan algo muy en común. Y creo que la palabra de Dios es rica entre ellos. Y que puede implicar muchas cosas, no solamente una. Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Porque recuerden que la palabra de Dios no se interpreta simplemente cualquier cosa porque se me ocurrió, ¿verdad? No hay interpretación, ¿qué cosa dice la Biblia? Particular o exclusiva. Yo no puedo decir, Dios me ha mostrado en este versículo esto, que nunca se lo ha mostrado a nadie, que nadie está de acuerdo y nadie dice, ¿ya? Porque la interpretación de la palabra de Dios no es solo para ti, no es exclusiva. La interpretación de Dios es para todos sus hijos. Porque la interpretación es a través de su Espíritu Santo. Entonces, la primera interpretación y la más común sobre esta idea de que Juan dice que no es digno de desatar la correa del calzado del Señor Jesucristo, es la interpretación de la grandeza de Dios. O sea, antiguamente era muy común que cuando llegaba el maestro o el rabino o el amo a la casa, venga el criado o el esclavo, ¿a qué? A recoger no solamente sus cosas que traía en la mano, o su abrigo, o su capa, sino también desatarle el calzado de los pies. ¿Okay? Entonces, la idea que Juan da de que él no es digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, da la implicancia de que Juan veía al Señor Jesucristo no solamente como un amo Señor, sino que incluso mucho más alto y más excelso que cualquier amo Señor. Que él ni siquiera era digno para hacer el trabajo de un esclavo delante de él, sino que delante de él se veía incluso mucho menos que un esclavo. Era indigno siquiera de tener una relación de amo-esclavo. Esa relación no hacía justicia a la gloria de Dios. Y eso es importante, hermanos, porque esta perspectiva que tenía Juan de Dios, muchas veces la hemos perdido nosotros. Y hemos dejado de ver a Dios como Él realmente es. Y ya ni siquiera a veces vemos a Dios como el Señor que es, sino empezamos a ver a Dios como mi amigo, ¿verdad? Ay, mi amigo, pues, todo bien, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, ¿qué tal? ¿No? Y tenemos esta idea de relación de amistad, cuando la idea de amistad y relación que Cristo mismo ofrece, porque tú dirás, pero Jesús mismo dijo, vosotros sois mis amigos. Claro que sí, Jesús lo dijo, justamente en este libro de Juan, ¿verdad? Pero ahí termina ese versículo. No, Jesús dice, vosotros sois mis amigos, sí, la condicional, sí. ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Pero yo no estoy haciendo lo que Él manda. Entonces, ¿por qué digo que soy su amigo? Tú serás su amigo, pero de repente Él no piensa lo mismo. Entonces, nuestra idea de la sociedad, de lo que es un amigo hoy día, especialmente en este país, ¿no? Es distinto un amigo en este país
que un amigo en tu país, ¿verdad? Claro. Porque te acuerdas cómo eran los amigos en tus países. Claro, tu amigo llegaba a tu casa cuando quería, ¿verdad? Y entraba y decía, ¿qué tal? Compadre, comadrita, ¿no? Y se metía hasta la cocina y todo, ¿verdad? Acá tu amigo puede hacer eso. Este está loco, ¿verdad? ¿No? Y si vas a venir, avisa con 2 semanas de anticipación, porque estoy ocupado, ¿verdad? Porque así son las relaciones. El pastor tiene que hacer un trabajo distinto. Yo recuerdo en Perú, y ya les he contado, cuando visitaba, yo llegaba nomás, no tenía que estar avisando nada, yo llegaba, llamaba, ábreme por favor, estoy abajo en tu puerta, y los hermanos abrían, y ya pastor, así sea pan con agua, pero pan con agua, y todos comíamos. Acá no, pastor, por favor, avíseme con tiempo, porque si no uno no está ocupado, ¿verdad? Son diferentes las relaciones. Y entonces cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos, nosotros empezamos a pensar, es un amigo como hoy día. Entonces, si es mi amigo el Señor, bueno, ¿quieres visitarme? Por favor, esta semana no, porque la agenda la tengo bien recargada, de repente la otra semana. ¿Sí? Pero Él es mi amigo, ¿verdad? Entonces dejamos a ver a Dios como realmente es. Y decimos, no, pero Dios es nuestro Padre. Sí, pero Padre desde la perspectiva occidental. Porque una cosa es un Padre en Occidente y otra cosa es un Padre en Oriente. ¿Verdad? Un padre para nosotros, un papá, es para acá, ¿no? Mi hijo me dice, Israel, a veces me dice Israel, mi hijo. Chicánica, me da ganas de pararlo de cabeza. Respeta, muchacho, ¿no? Pero en Oriente el Padre era el Señor. La idea de honra es más importante que la de amor. Justamente veíamos en el estudio bíblico eso, que el Señor como Padre en Malaquías no exige amor. Para nosotros el amor es lo más importante. Pero en Malaquías capítulo 1, el Señor Jehová como Padre exige no amor sino honra. Porque el valor más importante no es el amor para Dios sino la honra. Y nosotros tenemos dichos como que más me pegas, más te quiero. O sea, más me deshonras, más te quiero. O sea, tenemos distorsionada en Occidente la idea de honra y amor definitivamente. Entonces, tomamos la idea que la Biblia menciona de padre, pero en nuestra cultura distorsionada de Occidente, donde no hay respeto ni honra muchas veces. Entonces, cambiamos la posición de Dios, porque Él es tu amigo, Él no deja de perder su honra. Y porque Él es tu Padre, tampoco deja de perder su autoridad. Y empezamos a bajar a Dios de su lugar a cada vez hacerlo más igual como nosotros. Y decimos, fallé en esto, bueno, no dice nada, entonces tal vez le parece bien. Y cada vez empezamos a bajar a Dios de su lugar cada vez más. Pero Juan no era así. Juan sabía el lugar que Dios se merece. Y él sabía el lugar que él se merecía delante de Dios. Y por eso dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado del Señor. Ni siquiera para eso soy capaz. Porque es tan alto y tan excelso y tan sublime que ni siquiera soy digno de eso. Y espero que tú delante de Dios te sientas de esa manera. Porque mientras menos te ves delante de Dios, Él es más excelso. Mejor y mejor lo estás viendo. Pero mientras menos excelso lo veas y más grande tú te veas o más igual a Él tú te veas, entonces más distorsionada es tu idea de Dios. Más mundana y más idólatra te vuelves para contigo que para con Dios. No era el caso de Juan. Entonces lo primero o la enseñanza más famosa sobre esto es esta idea de Juan. Que Juan veía a Dios en su divinidad. Para Juan, Dios era divino. Él era el Verbo encarnado. Era Dios, el que existió desde el principio. A pesar que viene después de mí, es antes que mí. Ahora, la segunda idea, que también me parece muy relevante,
sobre el desatar el calzado de los pies es la idea del... se me fue el término. Creo que es levirato, ¿ya? Y si me he equivocado del término levirato, ya lo pondré en el video, la corrección. ¿Ya? Pero creo que es levirato. Es la ley que existía para el pueblo judío. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 25. Rápidamente. Esta ley aparece por primera vez en Génesis. Pero es mencionada en detalle recién en Deuteronomio capítulo 25. Y dice el versículo 5 de Deuteronomio. Deuteronomio es parte de la Torah, ¿verdad? El último libro de la Torah, de la ley. Y dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Dice así: cuando hermanos habiten juntos, o sea, dos hermanos habiten juntos, dice, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. O sea, la mujer del hermano que ha fallecido no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, dice, se llegará a ella. ¿Cuándo? Si no tuviere hijos, ¿no? Es importante eso. Dice, y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6 dice, y el primogénito que ella diere a luz, o sea, el primer hijo que tuviese, sucederá en el nombre de su hermano muerto. ¿Por qué? Para que el nombre de éste no sea borrado de Israel, sino para que tenga descendencia. Dice el versículo 8. Entonces, versículo 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, o sea, si se rehúsa a tomar por mujer a la esposa de su hermano que ha fallecido, dice, irá entonces su cuñada a la puerta de la ciudad, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. ¿Qué se hace ahí? Versículo 8, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijera, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y lo escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Cosa interesante esta ley, ¿no? Pero esta ley era dada, ¿por qué? Porque cuando dos hermanos, uno tomaba mujer y fallecía sin tener descendencia, entonces no tenía descendencia, su nombre era borrado de la historia. Y es importante, pues, para la honra de uno tener descendencia, ¿ya? Por eso la honra es muy importante. Y entonces, lo que mandaba la ley era que su hermano tome a su cuñada, si es que no tuviera hijos, y el primer hijo que tuviera llevaría el nombre de su hermano, para que mantenga su descendencia. Ahora, si no quisiera este hermano, tomar a su cuñada, entonces la mujer iba a ir a los ancianos de la ciudad, que eran los líderes de la ciudad, y le iba a decir, no quiere tomarme por mujer, y los ancianos iban a tratar de exhortarlo, pero si aún así no quisiera tomarla por mujer, entonces la mujer iba a desatar su calzado, dice, su sandalia, y luego iba a escupir en el rostro, iba a decir, así sea con la casa de aquel que no quiere levantar nombre para su hermano en Israel. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esta ley, muchos argumentan que es la que se cumple con Ruth. No sé si ustedes han escuchado de Ruth. Bueno, si eres mujer cristiana, seguramente has escuchado de Ruth, porque Ruth es una de las mujeres más representativas, ¿no?, en la Biblia. Entonces, ¿qué pasaba con Ruth? Bueno, Ruth era, ¿cómo se dice? Nuera, ¿no? O si era, no, era nuera de Noemí, ¿verdad? Era su nuera. ¿Su nuera? Sí. Su nuera era Noemí, pero Ruth era ¿qué? Era su suegra Noemí. Ya, ese es. Disculpen mi falta de agricultura en estos términos. Entonces, era su nuera, ¿verdad? Era su nuera. ¿Y qué pasó? Su hijo de Noemí falleció y no tenía descendencia, no tuvieron hijos. Entonces aparece por ahí ¿quién? Boaz.
¿Se acuerdan de Boaz? ¿Ya? Boaz. Vamos a Ruth mejor, hermano, porque ustedes ya me están confundiendo, hermano. Y ustedes me quieren aquí engañar. Ruth capítulo 4. Boaz, sí, yo estoy pensando en inglés es Boaz. Discúlpenme. Vamos a Ruth capítulo 4 y vamos a leer. Y entonces, ahora, pero el primer parentesco con Ruth no era Boaz, sino era otro pariente. Se llamaba este pariente, creo que no menciona el nombre, ahorita lo vamos a leer. Vamos a Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1, dice el versículo 1 de Ruth. Boaz se casa con Ruth, dice el título, ¿no? La historia termina felices para siempre. Versículo 1 dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. No se menciona el nombre del pariente, pero este era un pariente más cercano a Noemí que el mismo Boaz. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y en la puerta de la ciudad siempre estaban los ancianos. Dice el versículo 2: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Como que lo agarró desprevenido el hombre, ¿no? Y vos se la sabía todo. Versículo 3: luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Ambos eran parientes de Elimelech. Y Noemí ha vuelto, está vendiendo sus tierras. Ahora, recordemos que en estos tiempos la mujer era considerada una posesión. Lamentablemente, era considerada una posesión. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Dice el versículo 4: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, ¿qué respondió el pariente? Yo redimiré. Entonces el pariente dijo: están vendiendo unas tierras. Es buena inversión, las tierras. Bienes raíces, es muy bueno. Yo quiero las tierras. Perfecto. Pero Boaz era astuto. Y dice el siguiente versículo, versículo 5. Entonces replicó Boaz, y yo con mi Boaz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también ¿a quién? A Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Esto ya se complica. Una cosa es comprar una tierra, otra cosa es comprar una esposa. Imagínate, nunca termina de pagarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo vos? No puede ser. Entonces, mira lo que dice el pariente, versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Por qué? Porque si él tuviera un hijo con Ruth, ese hijo no iba a llevar el nombre de él, sino iba a llevar el nombre del difunto. Y entonces este pariente dice: no, porque si solo tengo un hijo varón, porque tiene que ser varón, va a ser hijo no mío, sino del difunto, y se va a quedar con todo al final, ¿no? Entonces es como: estoy trabajando, pero solo tengo hijas, entonces estoy trabajando a mis yernos aquí, ¿verdad? Tengo un hermano que es juez en Perú y está en una buena posición y tiene 2 hijas, ¿no? Y yo le digo: bendecidos los futuros yernos, bendecidos, ¿no? O sea, que hay provecho para ellos, ¿verdad? Provecho para ellos. Aunque las muchachas son bien astutas, también no se dejan llevar fácilmente. Pero entonces algo así pensó este pariente. Hoy la tierra se ve atractiva, es una buena inversión, pero la tierra viene con Ruth. Y si yo hago esta inversión, de repente lo pierdo todo, porque solo tengo un hijo y él se va a quedar con todo y ni siquiera va a llevar mi nombre y voy a perder hasta yo mi misma herencia. Y entonces, ¿qué dijo? No puedo. Y dice el versículo 7, el versículo 6 le dice: no, dañaré mi herencia, redime tú, le dice a vos, usando de mi derecho
porque yo no podré redimir. Y entonces, ¿qué sucede? El versículo 8 dice, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó, ¿qué cosa dice? El zapato, el calzado, y se lo dio a vos. Porque es muy común que no solamente para estos tipos de trámites, sino para cualquier tipo de compra y venta, se quite uno el calzado y se lo dé al otro. Era muy común, porque el calzado implicaba algo que es de tu posesión, de tu pertenencia, y que se lo des a otro implicaba que había llegado a un acuerdo y un pacto y habían llegado a buenos términos sobre algún trance. ¿Ok? Entonces esto es lo que hace este pariente con vos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Juan y el Señor Jesucristo? La idea del calzado. Y sobre todo hay un término en griego que es muy importante en Juan capítulo 1, en el versículo 30, que luego lo vamos a ver más adelante, pero el versículo 30, cuando Juan sigue hablando de Cristo, dice lo siguiente, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Esta idea de varón ya no es la idea de hombre, sino es una idea que tiene más que ver en una relación de pareja, ¿no? Una relación sexual, no sexual del acto sexual, sino sexual en relación a alguien que es un varón y otro una mujer. Y recordemos que Cristo, para Juan, luego más adelante, él va a ser visto como ¿quién? Como el esposo, el novio. Entonces, en la idea de Juan está constantemente esta visión de Cristo, que Cristo venía por la esposa. ¿Y quién era la esposa? Su pueblo. Su pueblo es la esposa y él el esposo. Y cuando Juan dice, yo no soy digno de desatar el calzado del pie de este varón, es porque nadie puede tomar el lugar de ese esposo, de Cristo. Solo Cristo es capaz de redimir a Israel. Solo Cristo es capaz de ser el redentor de su pueblo. Ni Juan ni ningún otro es capaz de desatar el calzado de los pies de Cristo y tomar su lugar, porque solamente Él es el ungido, el Mesías. Él es el esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el esposo y Él es simplemente el amigo del esposo que se regocija en la voz del esposo. Y esta idea, pues, me parece que tiene relación, pero recordemos que en toda metáfora o toda alegoría o todo ejemplo que se da, no se puede estirar mucho, porque nunca las alegorías se pueden estirar demasiado, porque no cuadra. Pero me parece que también es válida esta idea de que Cristo es el Mesías y solamente Él puede ser el esposo de Israel y solamente Él puede redimir a Israel y Él es el redentor por excelencia. Así como vos fue el redentor de Ruth, Cristo es el redentor de su pueblo. Pero a diferencia de vos, que es un redentor temporal de Ruth, Cristo es el redentor eterno de cada uno de nosotros. Y Él es el novio por excelencia. La segunda idea. Y la tercera, que vamos a resumirla rápidamente, es que esta idea de desatar el calzado de los pies era una práctica muy común, ¿no? Cuando llegaba uno, se desataba el calzado de los pies, porque el calzado no era como los que se usan hoy día, ¿no? El Señor Jesucristo no usaba caterpillar, ¿no? Todo terreno, no, eran sandalias, ¿ya? Entonces la gente caminaba en sandalias y cuando llegaba era muy común lavarse los pies. Ahora, en el mismo Juan hay un pasaje que no deja de constantemente venirse a mi mente. Juan capítulo 13, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, es un pasaje donde el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Lava los pies de sus discípulos, de los apóstoles. Y dice en el versículo 4, dice: se levantó de la cena el Señor Jesucristo y se quitó su manto
Y tomando una toalla, se la ciñó. Tomó una toalla el Señor Jesucristo, se levantó, era la última cena, la cena de la Pascua. Se levantó y el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, imagínate, los pies de un pescador. Más salados debieron estar estos pies de Pedro. Pero dice, vino a los pies de Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? De ninguna manera. Y dice el versículo 7, respondió Jesús y dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y el versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ya se pasó de confianzudo. Y dice el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado los pies, vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que yo, como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envía. ¿Y cómo se presenta Juan? En el mismo Evangelio de Juan, ¿cómo se presenta? Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre que dice, enviado por Dios. Y Jesús, al lavarle los pies a sus discípulos, dice, ni el enviado es mayor de quien lo envió. Ahora, ¿a qué viene esta idea? A la ironía que hay con lo que dice Juan. Juan se considera ni siquiera digno de desatar el calzado de Cristo. Pero Cristo va más allá de lo que dice Juan. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente dice, sí, tú no eres digno de desatarme el calzado de los pies, sino que Cristo va más allá y Él se humilla a lo inimaginable. Porque el mismo Pedro le dice, jamás me lavará los pies. ¿Cuál es lo imaginable? Que a alguien tan excelso se le ocurra humillarse tanto al punto no de dejarse lavar los pies, sino que incluso lavar los pies a sus discípulos. Y hermano, yo creo que por más que Juan se esforzó por mostrar a Dios en lo más excelso, lo que nosotros, nuestras ideas de Dios, las más grandes que tengamos, no son ni siquiera un asomo de lo que Él se merece y lo que Él verdaderamente es. Y el Señor Jesucristo muestra no solo que Él no es digno, no solo que no somos dignos de lavarle los pies o desatarle la correa del calzado o de humillarnos delante de Él, sino que Él nos muestra todavía, para nuestra sorpresa, una humildad que es incomprensible a nuestra mente, donde Él mismo se humilla al desatarnos a nosotros el calzado de los pies y llevar nuestras culpas, y llevar nuestras ofensas e inmundicias, y lavarnos. Porque Él viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta idea de desatar el calzado de los pies en Juan no tiene otro fin que mostrar la centralidad y la magnificencia de Cristo. Y espero que esta idea de Juan y esta forma de vivir de Juan te convenza de que en tu vida no puede haber otra cosa que tome el lugar de Cristo. No puede haber otra cosa en la cual tú inviertas más tu vida que en Cristo. No puede haber otra cosa en la cual tú te dediques más
en centrar y en enfocar y en buscar que brille y sea excelso que Cristo. Y espero que en tu vida Cristo ocupe el lugar que Él merece. Y que tú de todo corazón, no solamente de los labios para afuera, sino con tu vida misma, puedas decir: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de Dios. No porque suene bonito, no porque es un buen cliché, sino porque verdaderamente tu vida muestra eso. Y la vida de Juan mostraba eso. Que cuando la gente te vea puede decir: oye, él se humilla tanto delante de Dios que muestra un Dios tan grande que no cualquiera lo muestra. ¿Qué tal vida de tal persona? ¿Cómo muestra a Dios lo grande que es? O sea, si tú ves la vida de este hermano o esta hermana, definitivamente vas a entender más de Dios. Porque Él va a mostrarlo mejor. Y espero que tu vida pueda decir, no tus labios, sino tu vida pueda decir que tú no eres digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado. Y aún así, recuerda que incluso en esa posición, Cristo se humilla más todavía por nosotros para desatarnos a nosotros la correa del calzado y lavarnos. Y que podamos ser limpios delante de Dios. Y si Él nunca te ha lavado, hoy día puedes invitar. Dice: si Él no te ha lavado, no puedes tener parte con Él. Él tiene que lavar. Y si Él necesita lavar tu vida, te invito a que le pidas que venga a tu vida y lave tus pecados. Porque Él es el único con la autoridad de perdonar pecados. ¿Sí? Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Y Señor, sabemos que no somos dignos de ti, pero por tu misericordia y tu gracia, Señor, te alabamos, Señor, y nos sentimos honrados, Señor, llenos de bendición de saber que tú eres nuestro Dios. Y te damos las gracias por tu Hijo Cristo, Señor, y el sacrificio y la muestra más grande de tu carácter y del amor que tienes para con nosotros. De despojarse de sí mismo para venir a humillarse delante de nosotros. Y llegar a ser siervo y siervo hasta la cruz. Y te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes que en nuestra vida nos ayude, Señor, a vivir una vida que demuestre que tú eres lo más grande que existe. Que demuestre que no somos dignos ni siquiera de desatar la correa del calzado de tus pies. Glorifícate, Señor, y que tu iglesia pueda mostrar las riquezas de tu gracia. Que tu iglesia pueda magnificar tu nombre cada vez más a través de un estilo de vida acorde al de tu Hijo Cristo. Y glorifícate, Señor, ayúdanos. Y si hay alguien que todavía no ha experimentado la obra de Cristo en su vida, que no ha experimentado el ser lavado por la sangre de tu Hijo Cristo, que tú puedas obrar en su vida para que con humildad y sencillez de corazón pueda clamar a ti y pedir redención y perdón de pecados. Y que tú seas quien obre y traigas vida nueva a su vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a ponernos de